Padre, gracias te damos en el nombre bendito de Jesucristo por el tiempo precioso de comunión, Señor, y de estudio bíblico. Permite, Señor, que podamos tener este estudio dirigido por tu siervo, Señor, para que podamos aprender más y más de tu bendita palabra. Entonces te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. ¿No, Daniel? Amén. Bueno, hoy tenemos Génesis 1, del 24 al 28, la creación parte 4, ya que hemos dividido las secciones para que podamos entender mejor el texto. Vamos a leer allí Génesis 1, 24 al 28 y dice así. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios, y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sujetadla, señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Oremos. Señor, te damos gracias porque podemos una vez más abrir tu palabra, principalmente en este libro que tiene mucho contenido. Danos sabiduría e inteligencia para poder ponerlo por obra y también conocer más de lo que tú quieres decirnos para nosotros los presentes. Valga la redundancia. Señor, gracias. Amén. En este texto de Génesis 1, que vamos a analizarlo desde el 24 al 25, y leo de nuevo. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestia y serpiente y animales de la tierra según su especie. Fue así, e hizo Dios animal de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Por medio de la palabra de Dios, la propia tierra, podríamos decir que dio a luz como la madre en su parto. Seres vivientes según su género. Podemos notar, mis estimados hermanos, el contenido de esas palabras, el poder de Dios al decir lo que hemos leído 2 veces. Es muy fácil solo leerlo y no prestar con suma atención el contenido y el peso de las palabras de Dios, que nos conlleva a que el patriarca Moisés escriba, produzca la tierra seres vivientes según su género. Es referirse a la creación misma en su tipo, especies, géneros y clase, toda de un saque, donde podemos enumerar por arribita, simplemente para no alargarnos en una lista interminable de seres que en ese momento se creó por la palabra de Dios. El propio verso 24b y 25 nos sigue especificando como que estuviéramos tomando una clase de zoología. Esto es cuando se estudia una sección de la biología dedicada científicamente a los animales. Bestias, habla de animales silvestres, y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado, animales domésticos o domesticables, según su género, distintos biología divina entre macho y hembra, a todo animal que
se arrastra sobre la tierra según su especie. Estamos viendo los versículos 24 al 28 y ahora mismo ya hemos tratado el 24 y 25 de Génesis, primer capítulo de Génesis. Hay tanta sabiduría que cuidar la creación del insecto rastrero más pequeño como la creación misma del Leviatán. Aquellos que usan el microscópico están tan asombrados por la grandeza y la bondad de Dios como lo que usa el telescopio. Es tan grande que los pequeños como los grandes. Después del trabajo de cada día, Dios lo mira y es bueno que revisemos cada noche el trabajo de nuestro día, dice Spurgeon. El trabajo de algunos hombres no soportará mirarlo y el mañana se vuelve peor para ellos porque hoy no fue considerado y su pecado se arrepiente por ello. Pero si marcamos los errores de hoy, mañana se puede evitar que se repita. Solo Dios puede considerar el trabajo de un día y decir de él en su conjunto y en cada parte que es bueno. En cuanto a nosotros, dice Spurgeon, nuestra mejor cosa necesaria ser rociadas con la sangre de Cristo que necesitamos no solo en los dinteles y postes laterales de nuestra casa, sino también en el altar y el propiciatorio en el que adoramos a Dios, dice Spurgeon. Veamos ahora desde el 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves del cielo, y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. Esto es en Génesis 1. Hagamos al hombre. Aunque el tiempo que se usa aquí es el futuro, todos deben reconocer que este es el lenguaje de quien aparentemente delibera. Hasta ahora, Dios ha sido presentado simplemente como mandatario, ahora cuando se acerca a la más excelente de todas sus obras. Entra en consulta. Dios ciertamente podría ordenar aquí con solo la palabra lo que deseaba que se hiciera, pero eligió para dar este tributo a la excelencia del hombre para que de alguna manera entre en consulta acerca de su creación, dice Juan Calvino. Este es el mayor honor con el que nos ha designado a una consideración debida por la cual el patriarca Moisés, por este modo, de habla excitaría nuestra mente, porque Dios no empieza ahora a considerar qué forma dar al hombre y con qué dones conviene adornarlo, ni se detiene como ante una obra difícil, sino tal como hemos observado antes, que la creación del mundo se distribuyó en 6 días por nuestro bien, con el fin de que nuestra mente pudiera ser retenida más fácilmente en la meditación de las obras de Dios. Así que ahora, con el propósito de llamar nuestra atención sobre la dignidad de nuestra naturaleza, Él, al consultar acerca de la creación del hombre, testifica que está a punto de emprender algo grande y maravilloso. En la verdad, hay muchas cosas en esta naturaleza corrupta que puede inducir al desprecio, pero si sospecha correcta de todas las circunstancias, el hombre es, entre otras criaturas, un cierto ejemplo preeminente de la sabiduría, justicia, bondad divina, de modo que los antiguos lo llaman merecidamente un mundo en miniatura, dice Juan Calvino. Pero como el Señor no necesita ningún otro consejo, no cabe duda de que se consultó a sí mismo. Los judíos se vuelven completamente ridículos al representar a Dios se comunicaba con la tierra o con los ángeles. La tierra, en verdad, fue un excelente consejero
y atribuir la menos parte de una obra tan exquisita a los ángeles es un sacrilegio que debe ser aborrecido, dice Juan Calvino, donde de hecho encontramos que fuimos creados a imagen de la tierra o de los ángeles. No excluye el patriarca Moisés directamente a todas las criaturas en términos expresos cuando declara que Adán fue creado a imagen de Dios. Otros que se consideran más agudos, pero están doblemente enamorados, dice que Dios habló de sí mismo en plural, según la costumbre de los príncipes, como si en verdad es el estilo bárbaro de hablar que se ha utilizado en los últimos siglos, hubiera prevalecido incluso entonces en el mundo, pero está bien que su perversidad canina se haya unido a una estupidez tan grande que delata su locura a los niños, dice Juan Calvino. Los cristianos, por lo tanto, sostienen propiamente a partir de este testimonio que existe una pluralidad de personas en la deidad. Dios no llama a ningún consejero extranjero, de ahí inferirnos que encuentra en sí mismo algo distinto, ya que en verdad su sabiduría y poder eterno residen dentro de en nuestra imagen. Los intérpretes no están de acuerdo con el significado de esta palabra. La mayor parte, y casi todos, conciben que la palabra imagen debe designar de semejanza, y la distinción común que la imagen existe en la sustancia, la semejanza en los accidentes de cualquier cosa, dice Juan Calvino. Quienes quisieran definir brevemente el tema, dicen que en la imagen están contenidos los datos que Dios ha convertido en la naturaleza humana en general, mientras que expone la semejanza en el sentido de dones gratuitos, pero Agustín, más allá de todos los demás, especula con excesiva refinería con el propósito de fabricar una Trinidad en el hombre, porque al apoderarse de las tres facultades del alma, enumera por Aristóteles la memoria y la voluntad intelectual, luego de una Trinidad derivada muchas, dice Juan Calvino. Y reconoce en verdad que hay algo en el hombre que se refiere al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y no tengo ninguna dificultad en admitir la distinción anterior de la facultad del alma, aunque la división más simple, en dos partes que se usan más en la Escritura, se adapta mejor a la sana doctrina de la piedad, pero una definición de la imagen de Dios debería descansar sobre una base más firme que tales sutilezas, dice Juan Calvino. En cuanto a mí, antes de definir la imagen de Dios, negaría que difiriera de su semejanza, porque cuando el patriarca Moisés repite después las mismas cosas, pasa por alto la semejanza y se contenta con mencionar la imagen. Si alguien hiciera la excepción de que simplemente estaba estudiando la brevedad, responde que cuando usa dos veces la palabra imagen, no menciona la semejanza. También sabemos que era costumbre entre los hebreos repetir lo mismo con diferentes palabras. Además, la frase en sí muestra que el segundo término fue agregado a modo de explicación. Hagamos, dice, el hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Es decir, para que sea como Dios, o puede representar la imagen de Dios. Por último, en el capítulo 5, sin hacer mención alguna, la imagen pone la semejanza en su lugar. Génesis 5.1, dice Juan Calvino. Aunque hemos dejado de lado toda diferencia entre las dos palabras, todavía no hemos determinado qué es esa imagen o semejanza. Los antropomórficas fueron demasiado groseros al buscar esta semejanza en el cuerpo humano. Deja pues que ese ensueño permanezca sepultado. Otros proceden con un poco más de sutileza, quienes, aunque no imaginan a Dios como corpóreo, mantienen que la imagen de Dios está en el cuerpo del hombre, porque su admirable hechura allí brilla intensamente,
pero esta opinión, como veremos, de ninguna manera está en conciencia con la Escritura. No es más acertada la exposición de Cristófeno, que se refiere al dominio que se le dio al hombre para que, en cierto sentido, actuó como vicegerente de Dios en el gobierno del mundo, dice Juan Calvino. Esta es verdaderamente una porción, aunque muy pequeña, de la imagen de Dios, dado que la imagen de Dios fue destruida en nosotros por la caída. Podemos juzgar por su restauración lo que originalmente había sido. El apóstol Pablo dice que somos transformados a la imagen de Dios por el Evangelio, las buenas nuevas. Y según él, la regeneración espiritual no es otra cosa que la restauración de la misma imagen. Allí en Colosenses 3:10 y Efesios 4:23 como referencia. Que él hizo que esta imagen, considerada en justicia y verdad, en santidad, es por la figura de synekdoche en griego, porque aunque esta es la parte principal, no es la imagen completa de Dios. Por lo tanto, con esta palabra se designa la perfección de toda nuestra naturaleza, tal como apareció cuando Adán fue dotado de un juicio recto. Tenía afecto en armonía con la razón, tenía todos sus sentidos sanos y bien regulados, y realmente sobrepasaba en todo lo bueno. Asiento principal de la imagen divina estaba en su mente y corazón, donde era emitido. Sin embargo, no había parte de él en la que no brillara algunos detalles de ellos, dice Juan Calvino, porque hubo un antepasado en las diversas partes del alma que correspondía con sus diversos oficios. En la mente floreció y reinó la inteligencia perfecta. La rectitud fue su compañera y todos los sentidos fueron preparados y moldeados para la debida obediencia a la razón, y en el cuerpo existía una adecuada correspondencia con ese orden interno. Pero ahora, aunque quede en nosotros alguna oscuridad de esa imagen, sin embargo, está tan enviciado y mutilado que se puede decir verdaderamente que están destruidos, porque además de la deformidad que en todas partes parece desagradable, también se agrega este mal, que en ninguna parte está libre de la infección del pecado, dice Juan Calvino. A nuestra imagen según nuestra semejanza. No insistió escrupulosamente en las particulares, bets y gab en hebreo también. No se hizo ahí algo sólido en la opinión de algunos que sostiene que esto se dice porque la imagen de Dios solo se ensoberbeció en el hombre hasta que llegara a su perfección. De hecho, la cosa es verdad, pero no creo que nada por el estilo haya entrado en la mente del patriarca Moisés. También se dice con certeza que Cristo es la única imagen de los padres, pero la palabra de Moisés, el patriarca, no lleva la interpretación de que en la imagen significa en Cristo. También se puede agregar que incluso el hombre, aunque en diferente aspecto, es llamado imagen de Dios, en lo cual se engaña a algunos de los padres que piensan que podría vencer con esta arma de que solo Cristo es imagen de Dios. Esta dificultad adicional también se encuentra, a saber por qué el apóstol Pablo debería negar que la mujer sea la imagen de Dios, cuando Moisés, el patriarca, honra a ambos indiscriminadamente con este título. La solución es corta. El apóstol Pablo alude allí solo a la relación doméstica. Por lo tanto, restringe la imagen de Dios al gobierno en el que el hombre tiene superioridad sobre la esposa, y ciertamente no quería decir nada más que el hombre es superior en el grado de honor. Pero aquí la cuestión es regresar a esa gloria de Dios que brilla peculiarmente en la naturaleza humana, donde la mente, la voluntad y todos los sentidos representan el orden divino y que domina, dice Juan Calvino del texto que estamos analizando. Aquí conmemora esa parte de la dignidad con la que decretó honrar al hombre, a saber que debería tener autoridad sobre todos los seres vivientes. El nombre
al hombre, es cierto, señor del mundo, pero él le somete especialmente a los animales porque tienen una inclinación o instinto propio para estar menos bajo la autoridad del exterior. El uso del número plural da a entender que esa autoridad no se le dio solo a Adán, sino a toda su posteridad, así como a él. Y de ahí inferimos cuál fue el fin para el que fueron creados todas las cosas. Es decir, que ninguna de las comodidades y necesidades de la vida puede faltar a los hombres en el orden mismo de la creación. La solicitud paternal de Dios por el hombre es conspicua porque proveyó al mundo de todas las cosas necesarias e incluso de una inmensa profundidad de riqueza antes de formar al hombre. Así el hombre era rico antes de nacer. Pero si Dios tuvo tanto cuidado de nosotros antes de que existiéramos, de ninguna manera nos dejaría desprovistos de alimento y de otras necesidades de la vida. Ahora estamos colocados en este mundo, sin embargo, el hecho de que Él a menudo mantenga su mano como si estuviera cerrando es para imputar nuestro pecado, dice Juan Calvino. Así creó Dios al hombre. La mención reitera de la imagen de Dios no es una repetición vana, porque es un ejemplo notable de la divina bondad que nunca puede ser suficientemente proclamada, y al mismo tiempo nos advierte de que excelente hemos caído para despertar en nosotros el deseo de su recuperación, cuando poco después agrega que Dios los creó hombre y mujer. Nos recomienda este vínculo conyugal por el cual se aprecia la sociedad de la humanidad. Para esta forma de hablar, Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, es de la misma forma o fuerza que si hubiéramos dicho que el hombre mismo era incompleto. En esta circunstancia, a la mujer se le agregó como compañera para que ambos pudieran ser uno, como lo expresa más claramente en el segundo capítulo, y Malaquías también significa lo mismo cuando relata, en Génesis 2:15, que un hombre fue creado por Dios mientras que, sin embargo, poseía la plenitud del espíritu, porque se trata de la fidelidad conyugal y que los judíos violaban con su poligamia. Con el fin de subsanar esta falta, llama a esa pareja formada por hombre y mujer que Dios en su principio había unido, un solo hombre, para que cada uno aprenda a contentarse con su propia esposa, así nos dice Juan Calvino. Y Dios le bendijo. Esta bendición de Dios puede considerarse como la fuente de la que ha brotado la raza humana, y debemos considerar así, no solo con referencia al todo, sino también, como dice en cada caso particular, porque somos fructíferos o estériles en cuanto a la descendencia, ya que Dios imparte su poder a uno y se lo niega a otros. Pero aquí el patriarca Moisés simplemente declararía que Adán con su esposa fue formado para la producción de descendencia, a fin de que los hombres pudieran llenar la tierra. Dios mismo podría haber cubierto la tierra con una multitud de hombres, pero fue su voluntad que procediera de una fuente para que nuestro deseo de concordia mutua fuera mayor y que cada uno pudiera abrazar más libremente al otro como su propia carne. Además, como los hombres fueron creados para ocupar la tierra, por lo que ciertamente debemos concluir que Dios ha trazado como un límite ese espacio de la tierra que sería suficientemente para la recepción de los hombres y resultaría una morada adecuada para ellos, dice Juan Calvino. Cualquier designación que sea contraria a este arreglo no es más que una corrupción de naturaleza que procede del pecado. Mientras tanto, sin embargo, la bendición de Dios prevalece de tal manera que la tierra está abierta en todas partes para que pueda tener sus habitantes y para que una inmensa multitud de hombres encuentre en alguna parte del globo su hogar. Ahora bien, hay que tener presente lo que he dicho sobre el matrimonio, que Dios quiere que la raza humana
se multiplique por generación en verdad, pero no como en los animales brutos, o relación sexual promiscua, porque aún unido al hombre, a su esposa, para que produzca una simiente divina, es decir, legítima, dice Juan Calvino. Fijémonos entonces en que quien se dirige a Dios, a quien cuando los ordena aumentar, ya quien limita su bendición, ciertamente no da reinicio a la posesión humana, pero a partir del matrimonio santo y casto, procede a hablar de la producción de descendencia, porque esto también es digno de mencionar, que Moisés aquí alude brevemente a un tema que luego quiere explicar más completamente y que la serie regula. La historia está invertida, pero de tal manera que hace evidencia la verdad sucesiva de eventos. Sin embargo, se propone la cuestión si los fornicarios y los adúlteros se vuelven frecuentes por el poder de Dios, lo cual, si es verdad, entonces si la bendición de Dios se extiende a ellos de la misma manera. Respondo, dice Juan Calvino, esto es una corrupción del instituto divino, y mientras que Dios produce descendencia de este estanque fangoso, así como de la fuente pura del matrimonio, esto tendrá a su mayor destrucción. Sin embargo, ese método de aumento puro, lícito, que Dios ordenó desde el principio, permanece firme. Esta es la ley de naturaleza que el sentido común declaró inviolablemente. Someterlo confirma lo que había dicho antes respecto a dominio. El hombre ya había sido creado con esta condición de someterse a sí mismo a la tierra, pero ahora por fin se pone en posición de su derecho cuando oye lo que le ha sido dado por Señor. Y este patriarca Moisés lo expresa aún más plenamente en el siguiente versículo, cuando presenta a Dios concibiendo la hierba, los frutos, porque es de gran importancia que no toquen nada de la bondad de Dios, sino lo que sabemos que Él nos ha permitido hacer, ya que nada podemos disfrutar con buena conciencia, a menos que lo recibamos como de la mano de Dios. Y por lo tanto el apóstol Pablo nos enseña que al comer y beber siempre pecamos, a menos que la fe esté presente, allí en Romanos 14:23. Por lo tanto, se nos instruye a buscar de Dios solo lo que sea necesario para nosotros, y el uso mismo de sus dones. Debemos ejercitarnos en la meditación de su bondad y cuidado paterno, porque la palabra de Dios son, en este sentido, he aquí, te he preparado comida antes de que fueses formado. Reconóceme, por tanto, como tu Padre, que tan diligentemente te provecho cuando aún no eres creado. Además, mi solicitud por ti ha avanzado aún más. Era asunto tuyo nutrir las cosas que eran provistas, pero yo también he sumido a este cargo. Por lo tanto, aunque en cierto sentido eres el padre de la familia terrenal, no debes preocuparte demasiado por el sustento de los animales. Algunos infieren de estos pasajes que los hombres se contentan con hierba y frutos hasta el diluvio, y que incluso era ilegal que comieran carne. Y esto parece más probable porque Dios limita de alguna manera la comida de la humanidad dentro de ciertos límites. Luego, después del diluvio, les concede expresamente el uso de carne. Estas razones, sin embargo, no son suficientemente fuertes, porque se puede aducir en el lado opuesto que los primeros hombres ofrecieron sacrificio de sus rebaños, dice Juan Calvino. Esta, además, en la ley de sacrificar correctamente, no de ofrecer a Dios cualquier cosa excepto lo que no ha concedido. Por último, llegando al final, los hombres estaban vestidos de pieles, por tanto, le era lícito matar animales. Por esta razón, creo, dice Juan Calvino, que será mejor que no afirmemos nada sobre este asunto. Baste para nosotros que la hierba y los frutos de los árboles les sean dados como alimento común. Sin embargo, no cabe duda de que esto fue abundantemente suficiente para su mayor satisfacción, porque juzgan con producción a quienes sostienen
que la tierra fue tan dañada por el diluvio que apenas retenían una porción moderada de las bendiciones originales. Incluso inmediatamente después de la caída del hombre ya había comenzado a producir frutos degenerados y nocivos, pero en el diluvio el cambio se hizo aún mayor y notable. Sin embargo, sea lo que sea, Dios ciertamente no tenía la intención de que el hombre fuera sostenido con moderación, sino con estas palabras: promete una abundancia generosa que no debería dejar de nada que faltara a una vida dulce y placentera. Porque el patriarca Moisés relata cuán bendito y bendecido había sido el Señor con ellos al concederle todo lo que podía desear para que su ingratitud tuviera menos excusas. Así nos dice en su final Juan Calvino. Oremos. Señor, te damos gracias por entender un poco más de estos versículos del 24 al 28 para que podamos entender la creación, también todo lo que concierne a nuestra vida matrimonial, pero también, Señor, en la conservación de que los primeros hombres y mujeres comían solamente alimentos de los árboles. Oh Señor, gracias por entender, pero también, Señor, por comprender la escritura del patriarca Moisés y que podamos, Señor, aprender más de estos textos bíblicos. Señor, quédate con nosotros